Continuamos haciendo esa gran autopista a Jesús y estamos haciéndole guerra a esa gran Babilonia, estamos huyendo de Babilonia y estamos llevando ese mensaje de salvación a todo el mundo, especialmente a los judíos que esperaban un gran caudillo que desterrara todos sus males terrenales. Pero ellos nunca imaginaron que el Mesías desterraría algo más que males físicos. Ellos pensaban que solamente iba a expulsar a la fuente, que iba a expulsar de esos males terrenales, de esos males físicos. Ellos no se imaginaron que Jesús venía y vino a expulsar a la fuente misma de todos los males que es Satanás. Él vino a deshacer las obras del diablo, que es la maldad espiritual provocada por Satanás. Pero qué desilusión tuvieron esos judíos cuando escucharon a Jesús que les decía, no es lo que ellos esperaban oír, sino que todo lo contrario. Jesús era una persona que no era violenta, que era manso, y les decía, saca tu palabra, hermano, en San Lucas 6, 27 y 29. Imagínate a ese pueblo judío que Jesús, ese caudillo que ellos pensaban que venía a quitarlos de la esclavitud romana, y de repente empieza su mensaje y les dicen, y te dice a ti y a mí, si te pegan en una mejilla, ponles la otra. Ama a tus enemigos. Imagina, hermano, ¿qué se preguntaban esos israelitas? ¿Qué clase de hombre es este? ¿Qué caudillo? ¿Que este no es el Mesías? Si el Mesías que tiene que venir es descendiente de David y él es un guerrero, es un caudillo, alguien que nos va a venir a liberar de la esclavitud de estos romanos. Este es el hijo de José y de María, este no es el Mesías, este debe estar loco. Y es que verdaderamente así lo consideraban como un loco, pero la sabiduría de Dios estaba por encima de ese pueblo y de nosotros. Se dieron cuenta que Jesús no era soberbio, no era extravagante, que no le gustaba la pompa, y en lugar de eso era una persona humilde. En lugar de un caballo de raza montó un asno. En lugar del odio y de la guerra predicó el amor, predicó la paz. ¡Qué líder ese! Que le resultó a los hebreos. Ellos no lograron reconocer en esa persona mansa, humilde de corazón. Esa gente que estaba dominada por el odio, por la venganza, esperaban a alguien que les predicara lo de la ley de Moisés, que decía ojo por ojo y diente por diente. Y Jesús vino a predicar amor, vino a predicar paz, porque esas son las armas más eficaces, las armas más contrarias al enemigo. Y es que, hermanos, solo los que amamos, los que seamos mansos, los que seamos humildes, seremos los que quedemos a vivir en esta tierra cuando Jesús vuelva nuevamente para quedarse a reinar por siempre. Yo te invito hoy, hermano, a que saques tu palabra en la carta a los Romanos, capítulo 10, versículo 20. Estamos viendo cómo ese pueblo de Israel no logró reconocer a Jesús como su Mesías, y eso mismo nos puede pasar a nosotros, que no reconozcamos a Jesús como el enviado de Dios que vino a salvarnos y que un día vendrá a juzgar a vivos y muertos. Es necesario entonces, hermano, que reconozcamos a Jesús como nuestro Mesías, como nuestro Señor. Pidámosle hoy a ese Padre bueno, a ese Padre maravilloso, que a través del Espíritu Santo su palabra vaya quebrantando nuestro corazón endurecido por el pecado y provoque en nosotros que reconozcamos que somos pecadores, que provoque un arrepentimiento sincero en nuestro corazón y que nosotros podamos confesar nuestro pecado,
podamos confesar nuestra miseria y que reconozcamos a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Dios, como nuestro Salvador, como nuestro Mesías, como el camino, como la verdad, como la vida, como la resurrección y la vida, que reconozcamos que Jesús es el único que nos puede salvar, el que puede saciar esos deseos de vivir esa vida eterna, esa vida de Dios. El único que a través de su iglesia nos puede dar esa vida eterna es Jesús. Y mira cómo lo dice Romanos 10:20. Romanos 10:20 estamos viendo cómo los judíos no lograron reconocer a Jesús como su Mesías. ¿Qué le pasó a ese pueblo judío? Hagamos una revisión de vida, cómo estamos viviendo la vida nosotros y si estamos reconociendo o no a ese Mesías. ¿Qué nos dice hoy Jesús 2000 años después? ¿Qué le respondemos en oración? ¿Qué acciones concretas tendríamos que hacer para reconocer a Jesús como Mesías? ¿Qué nos está pidiendo la Iglesia? ¿Qué nos pide Jesús? ¿Qué nos pide María Santísima? Fui hallado de los que no me buscaban, me dejé ver de los que no preguntaban por mí, pero a Israel le dice, todo el día extendí mis manos hacia este pueblo incrédulo y rebelde. Palabra de Dios, mira qué maravilloso texto. Israel entonces no creyó en ese Hijo de Dios. ¿Serán acaso desechados porque no creyeron? ¿Qué piensas tú? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice San Pablo? ¿Qué dice la Iglesia? ¿Acaso Dios ya no les quiere más a ellos? ¿Tú crees que ya no son ese pueblo elegido porque ellos no lo aceptaron como su Mesías? Y es que mucha gente piensa que así es y en eso basan el odio a los judíos y los repudian, los creen condenados, los creen malos, los creen avaros y con un sinfín de maldades. Pero no es más que un pretexto de Satanás para destruir al hombre usando la ignorancia, usando el fanatismo religioso. Y San Pablo afirma lo contrario de los que se dicen ser cristianos y odian a sus hermanos judíos. Además, no hay que olvidar que Jesús mismo y los primeros cristianos fueron hebreos. Ahí está María Santísima. O sea que ese resto de Israel fue el encargado de proclamar las maravillas de Jesús, aunque todo ese pueblo no lo reconoció. Yo quisiera terminar hoy para que ingreses tú al corazón del Inmaculado de María Santísima, ahí a los pies de Jesús, y que hoy, hermano, con ese texto de Romanos 11:11, que ya lo vimos en la predicación pasada, mira cómo San Pablo nos dice, porque ellos pecaron, la salvación vino a las demás gentes. El pecado de los judíos trajo grandes bendiciones al mundo y su pobreza espiritual la riqueza de los gentiles. Entonces, ¿cuán más grande será la bendición para ellos? Palabra de Dios. Y ahí, hermano, pensando que con el retorno de los judíos, nuestra fe va a crecer mucho más, nuestros hermanos mayores tienen que conocer a Jesús. Y hoy, hermano, yo te invito para que cantemos a ese pueblo judío y le digamos que Jesús está vivo, que es el mismo de ayer y de siempre, y digámosle a ellos que Jesús es su Mesías, que lo acepten, que Jesús está vivo, que va a venir a juzgar a vivos y muertos, que los perdonamos, que estamos orando por ellos. Hoy, hermano, entonces con este canto, gritémosle a los judíos y a esa gran Babilonia que Jesús está vivo. Iluminan el mundo. Las montañas se estremecen en tu presencia y los cielos proclaman tu victoria. Que brame el mar, que se desborden los ríos, pues tú solo eres eterno. Jesús, hoy glorifico tu nombre, tu poder y majestad, porque me amas
Has convertido el desierto de mi vida en manantial de agua viva. Honor y gloria a ti, pues has vencido la muerte. Sí, Jesús, vives en mi vida y tú eres mi fuerza. Por siempre reinarás. Y ahí donde estás, hermano, cantemos que Jesús vive. Y es el mismo de hoy, de siempre, pero aquel que murió, resucitó, subió a los cielos, ya no tarda en venir. Ese es nuestro grito a esa gran Babilonia y a ese pueblo judío que todavía no cree en su Mesías. Jesús.